en este curso en concreto, como se los comentaba un poco, es como llevar el análisis un poco más allá. Pero lo que pasa es que, como también como les dije al principio, cuando tú quieres como generalizar el análisis, se puede hacer de hartas formas. ¿Sí? Lo que se hace en R, después se lleva a Rn, y después de Rn podía hacer un salto de hartas partes lados. Uno de ellos es el análisis complejo, como le había dicho. Otro es esto, la teoría de la medida, que es, como vamos a cachar, es una formalización que vino después para entender como hartas cosas igual, sobre todo la integral, cómo funciona la integral, sobre todo el proceso de integración. Eh, sí, bueno, y también después vienen otras cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el estudio de la topología sirve y se entremezcla con el análisis. Pues cuando uno hace análisis, generalmente habla de, qué sé yo, conjuntos abiertos, límites, ¿cierto? Y otras cosas que están muy relacionadas con la topología, pero que no necesariamente son la topología, es como que se mezclaron así, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en análisis también uno ve harto así como otras cosas que son como diferenciación, integración, que eso ya es más que topología, eso se va para otra parte. ¿M? Entonces, bueno, en fin, ahí hay como hartas cosas que se pueden estudiar como por separado. Ya, bueno, vamos a retomar entonces lo que estábamos haciendo. Em, Habíamos definido una medida, ¿no? Bueno, hay que comentar algunas cosas, que igual ya les he comentado algunas cosas, pero voy a complementar un poco más. Una medida entonces es una función que va de una sigma álgebra en el intervalo del cero a infinito. De aquí en adelante sabéis que voy a sacar el S más para no ponerlo. ¿Se entiende que es el infinito positivo? Es una función que satisface ciertas tres propiedades, básicamente dos. En verdad la definición es como lo más general posible. Siempre se trata de hacer eso, ¿no es cierto? Que es la medida del vacío cero y que es, bueno, sigma aditiva. O contablemente aditiva, que era lo mismo, sinónimo. Esta es la definición que... Es que necesito como volver a decir una cosa. Eh, Cuando a uno le enseñan matemática en estos cursos de la carrera, cuando te enseñan matemáticas, te enseñan la matemática hecha, ¿no? Y esto en el momento histórico se piensa de otra forma. Esto es algo que a mí me parece muy interesante, porque lo te va a pasar cuando ya tengas que tú hacer matemática nueva. Es un proceso inverso, ¿no? Cuando a ti te enseñan algo es cuando ya está hecho y te lo muestran de una manera que es como la manera más eficiente y más acomodadita posible para que sea como súper entendible y práctico, ¿no? Y es como muy ordenadito y todo así como súper como presentable. Pero cuando se hace la matemática en su momento, cuando no está hecha y se quiere hacer, es un proceso al revés, como que tenéis que ir pensándolo de abajo para arriba, ¿no? Entonces, cuando te definen una medida, te la definen así, está presentada de una forma que es como súper eficiente y como muy contenido, ¿ya? En el momento histórico, cuando Lebesgue y Borel definieron la medida la definieron así como que la van construyendo, entonces se va haciendo de un proceso que tiene como muchas capas y le ponían más propiedades y le sacaban propiedades y Lebesgue quería definir una medida que tuviera ciertas condiciones y después como que las fueron sacando, etcétera, hasta que se formaliza la teoría de la medida y se vuelve la forma más general posible, que es la que se presenta en estos cursos. ¿Ya? Entonces, esta definición que está acá es como es una síntesis, ¿ya? De una construcción histórica. Profe, tengo una duda Dime. con el tema del intervalo. Eh, en el infinito es cerrado porque se considera como lo real extendido, ¿no? Sí, Ah, ya. sí, sí. Claro, esto a veces lo notan así, por ejemplo, ¿no? Como los reales positivos extendidos. Una cosa así, por ponerle un símbolo. Claro, o sea, esa infinitud significa que
es perfectamente válido tener cosas con medida infinita, ¿no es cierto? En el sentido intuitivo de la palabra infinito, ¿no? No hay problema en eso. ¿Ya? Y de hecho hemos visto algunos ejemplos. De hecho, ese es un tema igual interesante que hay que comentarlo, algunas propiedades, cuando las medidas son infinitas, cuando no son infinitas, de todas formas hay ciertas como propiedades específicas. Ya, eso era una medida, entonces recuerdo, también definimos la tripleta, omega, con la sigma álgebra y mu, esto se llama un espacio de medida. Hay que hacer el hincapié porque es una tripleta, es el conjunto omega, ¿cierto? Dotado de una sigma álgebra y una medida definida en esa sigma álgebra. Sí, es como todo relacionado entre sí. Por otro lado, esto no se lo dije la vez anterior, porque son dos definiciones. Está este espacio de medida y hay la dupla, cuando tú mencionas la dupla omega con una sigma álgebra, sin la medida, esto se llama un espacio medible. ¿Ya? Espero que se entienda la diferencia. Uno es un espacio de medida y el otro es un espacio medible. Cuando uno habla de un espacio medible, es como que tengo abierto la posibilidad de asignarle una medida. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. ¿Ya? Espacio de medida y espacio medible. Hay que hacer como como que aparentemente son sinónimos, pero tampoco lo son, porque, insisto, el espacio medible se le puede asignar una medida. Queda abierto eso. Entonces, ejemplos de medidas hemos visto ya. Voy a volver a mencionarlo, por si acaso. Teníamos, por ejemplo, la medida de conteo en este espacio de los naturales dotado de la sigma álgebra del conjunto potencia, con la medida de conteo, que la habíamos notado de hecho con la letra mu. La medida de conteo, ¿cierto? Que era sencillamente tomar el cardinal de un subconjunto de los naturales. ¿No? Esto es muy sencillo. También se llama medida discreta, medida de conteo, como sea. Y otro ejemplo que ya vimos. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Sí, se cayó, parece. Ya. Sí, ya bueno. Que real, no me había pasado nunca esto. Ya bueno, no importa. Está la medida de conteo. La medida de conteo, por ejemplo, esa, la voy a volver a poner, de los naturales, dotado de la sigma álgebra del conjunto potencia con esta medida mu. Ese es un espacio de medida. De hecho, eso es una medida. Y eso hay que probarlo igual. O sea, eso es una medida y hay que probarlo. Es decir, Profe, ¿cuál éramos? la medida de conteo. Ya. ¿Ya? Es decir, la que hacía esto. Voy a volver a anotarlo. La que hace que toma el cardinal. Si es que es finito. Y infinito si es que no. Eso es una medida. Hay que demostrar, eso es un ejercicio que usted tiene que saber demostrar, que es una medida. Es decir, que claro, la medida del vacío es cero, ¿sí? La cantidad de elementos que tiene el vacío es cero, listo. Primera propiedad. Segunda propiedad es que era sigma aditiva, ¿cierto? ¿Qué era eso? Que la medida de la unión numerable disjunta era la sumatoria, ¿cierto? La serie de las medidas. Eso hay que demostrarlo y que tampoco es difícil. Porque el cardinal cumple esa gracia, o sea, el cardinal de dos conjuntos disjuntos es la suma de los cardinales. ¿Sí? Vale. Esto es una medida, por ejemplo. Ya, continuamos. Entonces, le habíamos presentado alguna serie de propiedades, no sé si se acuerda, propiedades como básicas, por ejemplo, que la medida es una función creciente, por ejemplo, ¿no? Que si tengo esto, ¿no es cierto? Esto implica que la medida es
También se llama monótono, eso se llama monótono, o función creciente, ¿cierto? Subconjunto algo chico me lleva a una función más chica también, etcétera. ¿No? Ahí le había dado una serie de propiedades. Y otra serie de propiedades que más también, otra más, que le voy a presentar un poquito más, otra serie de propiedades que también tiene que conocer, son unas cosas que se llaman subaditividad. ¿Mm? Ya. Otras propiedades más. Ya. Voy a tener la tripleta omega A mu, espacio de medida. Y tengo una sucesión de subconjuntos, elementos que pertenecen a la sigma álgebra. Ya. Tengo una sucesión arbitraria de subconjuntos que pertenecen a la sigma álgebra. Entonces, las propiedades son las siguientes. Por ejemplo, bueno, te puedo mencionar tres cosas. Primero, esto es lo que llamamos subaditividad. Es lo que voy a escribir a continuación. Como esta sucesión es arbitraria, si yo tomo la unión de estos elementos, la unión infinita, la medida de la unión infinita, como no es una sucesión disjunta, esto no tiene por qué ser igual a la sumatoria. ¿No es cierto? Cuando es igual y la sucesión es disjunta, eso le llamábamos sigma finito. Perdón, sigma aditivo, quise decir. Sigma aditivo. En este caso, como la sucesión es arbitraria, lo que vamos a tener es una desigualdad. ¿Mm? Es una desigualdad. Cuando hablamos de una desigualdad, esta propiedad se llama sigma subaditividad. Subaditividad. Ahí. Siempre que le mencionan entonces cuando hablan de algo, sigma algo, ¿cierto? Sigma algo, ¿qué significa ese sigma algo? Para que le quede grabado en la cabeza. Sigma algo es cuando está metido una unión infinita de algo, ¿sí? Sí, para eso uno ocupa la palabra, es el término sigma, ¿cierto? Entonces, subaditividad, hablamos de que hay una desigualdad, ¿no? Subaditivo. No es que sea igual, es una desigualdad. Entonces, vale, eso significa, por eso se llama así, sigma subaditividad. Que es un concepto importante de todas formas. Ya. Otra propiedad, por ejemplo, es qué pasa con los liminf y limsup, que en algún momento también lo hemos definido. La medida del liminf, del límite inferior, la medida del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las medidas. ¿Ya? La medida del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las medidas. No necesariamente es igual. No tiene por qué ser igual, de hecho. Sí hemos visto algunos ejemplos cuando es igual. ¿Ya? Hay ejemplos que se deducen de la propiedad que vimos el día miércoles. Cuando esa es una igualdad propiamente tal. Hay algunos casos en que sí es igual, a veces no, a veces sí. Lo que sí tengo que hacerle hincapié también, otra observación, anótelo en todo caso esto que estamos viendo, pero observación, este liminf que está acá, que estoy marcándolo con color rosado, este límite inferior es el límite inferior de conjuntos. Mientras que este límite inferior que está acá es el límite inferior de sucesiones de números reales. Voy a cerrar la ventana porque hay mucha gente afuera. Espérenme un poco.
Eso, tengo que hacerles hincapié entonces, porque un liminf, el que está al lado izquierdo es, ¿cierto? El que hace referencia a los conjuntos, que vimos que era la unión de la intersección de los A sub n, mientras que el otro liminf es el límite inferior en términos de la sucesión de las medidas, ¿sí? Es distinto. Ya. Y la tercera propiedad es qué pasa con el lim sub. 3. ¿Qué pasa con la medida del límite superior? La medida del lim sub también en este caso es mayor o igual que el lim sub de las medidas. Pero hay que tener cuidado, igual que en la proposición anterior que vimos también. Porque hay que tener cuidado porque siempre y cuando, igual que lo vimos en la propiedad del miércoles, hay una condición especial que a veces uno necesita que haya una cierta finitud de algunas medidas en algunas partes, ¿ya? En este caso, esto es siempre y cuando la medida de la unión de los A sub n sea finita. Eso. Esa es una serie de propiedades. ¿Qué pasa con el lim? ¿Qué pasa con el lim sub? ¿Ya? Por ejemplo. No sé, ¿se entiende? ¿Tiene alguna pregunta con esto? Voy a volver a anotar aquí esta cuestión porque quedó muy feo. Esto se llama sigma subaditividad. Profe, yo tengo una duda, pero es que en verdad en donde llegué tarde, Dígame, dígame. esto de acá, estas propiedades se cumple cuando tengo que el mu es una medida, ¿cierto? No es la medida de conteo, o es No, para solo una medida de conteo. no, es para cualquier medida, ¿no? Ya. Y ¿Ya? recién que no entendí, Dígame. había que probar que los naturales con el conjunto potencia y la medida de conteo era un espacio de medida. Sí, Eso había que probarlo, sí, ¿cierto? sí, Sí. eso es como un ejercicio que tienen que hacer. Ya. Claro. Ah, ya. Sí, eso. Ya. Sí, o sea, mira, claro, vuelvo a repetir, cuando uno habla esta tripleta de un espacio de medida, que es lo que está puesto acá como hipótesis, un espacio de medida está implícito varias cosas. O sea, primero, esa es una sigma álgebra, la A. Segundo, esa es una medida definida en la sigma álgebra. Sí. ¿Ya? Sí. Eso. Sí. Ya, No sé. perfecto. Súper. Entonces, bueno, hay que demostrar estas cosas, ¿ya? Usted puede revisarla en el apunte. Veamos, por ejemplo, no sé, veamos la primera, ya, por ejemplo, para demostrar alguna, porque si no, te digo puros resultados sin demostraciones. Veamos, por ejemplo, la primera. Ya voy a borrar, permiso. Vamos a demostrar esta. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, hay que aprovecharse de que la medida es sigma aditiva, ¿no es cierto? O contablemente aditiva, que es sinónimo. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es construir esta cuestión de acá, esta unión, hay que descomponerla como una unión disjunta de algo. Llamémoslo, qué sé yo, B sub n. Hay que construir que estos B sub n de modo que yo puedo hacer una unión disjunta, porque si tengo una unión disjunta, le aplico la medida, ¿no es cierto? Y yo sé que la medida se va a descomponer como la sumatoria. Entonces todo esto consiste básicamente en construir quiénes son esos conjuntos que me hacen esta gracia. Y esto es algo súper importante para el curso en general. O sea, si yo tengo una sucesión de conjuntos, ¿de qué manera puedo como descomponerlos o reconstruirlos para hacer que la unión sea disjunta? Ese proceso en general es importante, ¿ya? De una unión arbitraria, llevarla a una unión disjunta. Eso tienen que saber hacerlo. ¿Cómo se hace eso? De hecho, lo mencionamos alguna vez en un tiempo atrás. Lo que uno puede hacer es
de hecho lo hemos mencionado en algún tiempo atrás, lo que uno hace es tomar el primero, ¿cierto? Hacer unión disjunta con una pila de otros conjuntos que se definían así. Perdón, acá arriba. Una unión infinita desde n igual 2 hasta infinito. ¿De qué cosa? De ir tomando los a sub n y sacándole todos los anteriores. Eso es decir, la unión desde j igual 1 hasta n menos 1 de los a sub j. ¿Sí? Esta construcción la hicimos en algún momento atrás. Repito, es tomar como el primero y luego ir tomando todos los a sub n, ir sacándole todo lo que tenga de los anteriores. Entonces, estas van a ser puras uniones disjuntas. Voy a borrar esta partecita de acá. Este truco entonces es bien útil y bien importante para este tipo de construcciones. Entonces, con esta construcción, con este truquito, entonces simplemente ahora es tomar la medida de esta igualdad, ¿no es cierto? Por lo tanto, se concluye que la medida de la unión, que era lo que queremos estudiar, la medida de la unión, puesto que la medida es sigma aditiva, va a ser la medida de la sub 1 más la sumatoria de las medidas de todos estos componentes de acá. A sub n menos la unión de j igual 1 hasta n menos 1 de los a sub j. Tengo esto. Gracias a que ya es sigma aditiva por ser una medida. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero demostrar que esta cosa en realidad, ¿cierto? Esto es lo que quiero probar, ¿no? Que es menor o igual en la sumatoria de las medidas. Vale, ¿cómo prosigo de aquí? A ver. ¿Qué podemos hacer con esto? Dígame usted. A medida de la diferencia de conjuntos se podía Sí, separar. exactamente. Eso también lo vimos la vez anterior. Muchas gracias. Exactamente, eso lo vimos. No lo demostramos así, pero se lo dejé a usted como para que lo hiciera. Efectivamente, la medida de la resta de conjunto es la resta de las medidas. ¿Mm? Eh, sí. Entonces, esto va a ser así. ¿Mm? La medida de la sub 1 más la sumatoria de n igual 2 hasta infinito. ¿De qué cosa? La medida de la sub n menos la medida de esta unión. Ya, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que es muy sencillo cómo se continúa. Esta cantidad de acá, esta cantidad de acá es positiva, po, porque es una medida. La medida siempre es mayor o igual a cero. Entonces toda esta cuestión es mayor o igual a cero. Por lo tanto, como tengo una resta, le estoy sacando algo positivo. Esto naturalmente va a ser menor o igual que si no estuviera toda esa parte en rosada. Lo cual es, esto es igual a la serie que estábamos buscando. Desde n igual 1 hasta infinito. Eso. Fin. Sí, ¿no es cierto? Eso es la demostración. No sé si le queda claro. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe, ninguna.
Ya, sí, yo tengo una pregunta, o sea, hay algo que observar, hay un detalle en todo caso, pero igual tengo que hacerle el hincapié. Lo que pasa es que, si usted se recuerda, cuando hicimos, que no lo demostramos, pero lo enunciamos, voy a achicar todo esto, pium. Esta propiedad que decía que la medida de la resta es la resta de las medidas, esta propiedad exige para su demostración que esta cantidad de aquí sea finita. Que el grande, el conjunto grande, tenga una medida finita. Porque si eso no pasa, podemos tener problemas, ¿no? Podríamos estar, eventualmente, uno podría estar causando un problema de infinito menos infinito, por ejemplo, ¿no? Podría pasar algo así. Ese tipo de problemas queremos evitarlo, entonces para eso uno exige que la medida del grande sea una medida finita. Si es una medida finita, el subconjunto de la A va a tener una medida finita también. Entonces, en este paso de acá, que yo hice pasar de aquí para abajo, ¿qué fue lo que hice? En realidad me aproveché, hice algún truco, que es medio truculento ahí, que el A sub n tenga medida finita, ¿no es cierto? Estoy tomando el A sub n, restándole otra cosa. Y eso no era parte de la hipótesis, pues en ningún momento los A sub n tenían medidas finitas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La medida de la sub n ¿Ya? es menor que la medida de toda la unión infinita, Sí, porque A sub n está contenida en la unión. sí. Y en la hipótesis está de que la medida de la unión es no es infinito. Al menos eso tengo yo para anotarla para la hipótesis de la proposición. Eh, no, tampoco, no. La medida de la unión entera sí, eventualmente también puede ser infinita, sí. Esto, esta cantidad de aquí, ¿no? Esto podría ser infinito también. Ah, pero la hipótesis solamente se usa para el tercer punto de El la tercer punto, proposición. sí, sí, Ah, ya. sí. Solamente va el tercero. Sí, entonces esa medida de la unión también puede ser infinita. Ya, lo que pasa es que básicamente, como decía un profesor mío, como que uno le mete un gol. Porque está ahí haciendo como trampa, ¿no? Porque la medida de los A sub n no tiene por qué ser finita. Y yo estoy usando esa hipótesis acá, ¿no es cierto? Para ocupar esta regla con la resta. Entonces, lo que uno hace en realidad es no ocupar esa demostración ocupando ese argumento, sino que lo haces de otra forma. Lo que pasa es que, mire, esto que está aquí, que voy a marcar con rosado, no lo voy a marcar con rojo mejor, para hacer otro color. Esto que está acá con rojo, el A sub n menos toda esa unión, ese conjunto es un subconjunto de los A sub n. Si es un subconjunto, entonces yo ahí sí puedo usar ese argumento de que la medida de un subconjunto va a ser más chica que la medida del grande. ¿Me entiendes? Entonces, esto es, borro todo lo anterior, así. No sé si ahí le queda más claro. Puse n igual 1 aquí era n igual 2. ¿Ya? Entonces, el truco no era ocupar la medida de la resta, sino que era ocupar eso, que ese conjunto es un subconjunto del otro. Y ahí me evito ese problema como las medidas finitas. Eso, detallito, por si quieren notarlo en todo caso. Entonces, en todas estas fórmulas que estamos viendo, igual tiene que tener en consideración este tipo de detalles. O sea, si tengo un subconjunto de otro, entonces las medidas, ¿cierto? Por ejemplo, esto ya lo demostramos, la medida es creciente. Por ejemplo, estas dos cantidades eventualmente podrían ser ambas infinitas, sin ningún problema. O sea, eso puede pasar.
Solo hay que tener cuidado con la medida de la resta. ¿Ya? Eso. Ya. Etcétera. De ahí usted lo dejo también los otros de ejercicios con el liminf y el limsup. Ya, para que los pruebe usted. Necesito comentarle otra cosita más, que también es una definición importante para lo que vamos a ver. Ya no sé si tiene alguna pregunta, voy a borrar esto. Necesito mostrarle otro concepto, definición. Uno dice que, bueno, tomamos un espacio de medida. Tomemos sea, entonces una tripleta, omega a mu, un espacio de medida arbitrario. Ya. Uno dice que la medida es finita cuando la medida del espacio omega es finita. Decimos que mu es finita. ¿Ya? O también le llaman totalmente finita, pero no importa, digamos que es finita. Una medida es finita si la medida del espacio total del omega es finita. ¿Ya? Esto es vamos a hacer dos definiciones. Esto es una primera definición. Una medida finita. Muy sencillo, cuando la medida del total es algo finito. Segunda definición, uno habla de una medida sigma finita. De nuevo aparece sigma algo. Esto quiero que le quede bien grabado. Una medida es sigma finita si, ¿qué es lo que tendría que pasar para que sea sigma finita? De acuerdo a la terminología sigma algo que hemos venido diciendo, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué será sigma finito? A ver. Me ocurre que toda medida de una unión de conjuntos. ¿Cómo? A ver, de nuevo, perdón. A mí se me ocurre la medida de cualquier unión de conjuntos. Ya. Ya, mira. Hay dos cosas, ¿cierto? Sigma finita. Finita, ya entiendes tú que es como que hay una especie de finitud. Sigma finita necesariamente tiene que haber algo relacionado con las uniones. Uniones como con medida finita. Eso es lo que me dice la palabra. Uniones con medida finita. Entonces la definición es la siguiente. Es que existe un cubrimiento. ¿Ya? Hay un cubrimiento de elementos con medida finita. Eso es. Entonces, uno dice que una medida sigma finita sí existe una sucesión a sub n. Vamos a ponerle otra letra porque a sub n es como muy genérico. Vamos a ponerle otra letra. Una sucesión xn de elementos de la sigma álgebra, ¿ya? Tales que cada uno de estos xn tenga medida finita, ¿ya? Y cubren al omega, es decir, que el omega se puede descomponer como la unión de estos xn. Y esa unión no tiene por qué ser disjunta tampoco, ¿ya? No es necesario. Podría ser finita, o sea, podría ser disjunta o podría no. Eso es una medida sigma finita, ¿vale? Le voy a dar algunos ejemplos entonces. Le voy a dar algunos ejemplitos. Espero que se entienda. Esto igual debe ser como súper extraño porque uno habla de sigma aditiva, sigma subaditiva, sigma álgebra, sigma finita y como que
Harta mezcla en la cabeza en todo caso para ocupar esas palabras, pero va a ir entendiéndolo de a poco igual. A medida que vaya haciendo el ejercicio le va a quedar súper clarito. Ejemplos. Ya, eso quería mostrarle. Voy a ponerlo por acá, por el lado derecho. Ejemplos. Dentro de las medidas que tenemos ya que hemos hablado. Por lo menos tenemos definida la medida de conteo en los naturales, que ese es un ejemplo súper preciso de una medida. Esa medida, de nuevo voy a anotarla, la medida de los naturales con la sigma álgebra de las partes con la medida de conteo, vamos a ponerle gato mejor, para ponerle otro símbolo en vez de mu. Esa medida es, ¿qué cree usted? ¿Finita, sigma finita o ninguna de las dos? Puede ser que ninguna. ¿Qué cree usted? Ahí le dejo, punto suspensivo. ¿Qué será esta medida? Yo pienso que es sigma finita. Ya, finita no es, sin duda, porque la medida del espacio total es infinita. ¿Sí? La medida de lo natural es infinito, tiene infinitos elementos. Entonces no es, vamos a poner eso, esta medida gato no es finita, eso es muy sencillo, pero sí es sigma finita, correcto. Sí lo es, porque uno puede cubrir a los naturales de manera que puedo construir una unión, ¿cierto? De puros conjuntos que sean de medida finita. Y eso se puede hacer de muchas formas. O sea, por ejemplo, ¿cómo podría cubrir a los naturales? Por ejemplo, los puedo descomponer así, como la unión de puros singleton. Por ejemplo, esa es una forma, se puede hacer de muchas formas. ¿No? Y eso es una cubierta, ¿cierto? Estoy cubriendo los naturales con conjuntos de medida finita. Cada uno de los conjuntos tiene medida 1. ¿Sí? Eso es una medida sigma finita. ¿Mm? Ahí tiene un ejemplo. Ya. Otro ejemplo, lo voy a escribir, pero no tengo espacio. Se lo voy a comentar por lo menos en palabras. Una probabilidad, ¿sí? Que de nuevo esto se mezcla con el tema de las probabilidades. Una probabilidad, ¿qué es una probabilidad finalmente? No sé si se lo han definido, me imagino, en sus cursos de probabilidad. Una probabilidad es una medida, pero es una medida finita. Y es una medida finita que tiene la particularidad más encima de que la medida del espacio es 1. Es una medida finita normalizada, por ende, ¿no? Vamos a anotar eso. Toda probabilidad, ejemplo número 2. Toda probabilidad. Una probabilidad es eso, es una medida. Es una medida finita. Y normalizada. De tal manera que la probabilidad a veces incluso la anotan con esa misma P. No sé ustedes cómo lo habrán anotado, pero probabilidad anotémoslo con otra P para que no se confunda con la P que estamos usando. La probabilidad del conjunto omega es 1. Ya, entonces es un caso particular de lo que hemos estado estudiando, ¿no? Es una medida finita de medida total 1. Observe que naturalmente si la medida del espacio omega, observación muy sencillo, si la medida del espacio omega, si del espacio total es finita, entonces la medida de cualquier subconjunto va a ser finito también, ¿no es cierto?
Por supuesto que sí, o sea, por lo que hemos estado viendo antes, ¿no? Porque es una función creciente. Entonces, en el caso de que son medidas finitas, todos los subconjuntos tienen medidas finitas, pues, ¿no es cierto? En general eso no ocurre con los otros ejemplos que queremos estudiar. No necesariamente tiene que pasar eso. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta con esto? Ya. Ok, no hay preguntas con eso. Esos son algunos ejemplitos. Y sí, no, antes de ver otra cosa, le quiero mencionar una última definición. Antes de ponerme a hablarle un poco de la historia de nuevo con Lebec, cómo fue que plantearon esto de la construcción de las medidas, que algo le comenté la vez anterior. Lo primero que le quiero comentar es, esta es otra definición que igual es importante, que por el momento no vamos a ver ejemplos, pero es una definición que va a salir y aparece harto en general en varios cursos. Cuando uno habla de que algo ocurre casi en todas partes, no sé si han escuchado esa expresión. ¿Mm? Uno dice que un fenómeno ocurre en casi todo lugar o en casi todas partes cuando lo contrario tiene medida cero, ¿cierto? Ya, sea entonces omega a mu un espacio de medida. Em, y sea, vamos a tomar un P de X, una propiedad cualquiera. Una propiedad cualquiera asociada a un X que es un elemento del dominio omega. ¿Ya? Entonces uno decimos que la propiedad, sea cual sea, esa propiedad P de X, la propiedad P de X se cumple casi en todas partes. Vamos a subrayar esa expresión, casi en todas partes. Esto incluso se abrevia, uno lo abrevia CTP. Entre paréntesis, se abrevia así, CTP. Casi en todas partes, o se dice en casi todo lugar, o también se dice en casi todo omega, pero claro, eso. Si se cumple, entonces, para casi en todos los X, ¿no? La propiedad se dice que está en casi todas partes si el conjunto donde no se cumple tiene medida cero. ¿Sí? Entonces, en la medida del conjunto de lo de X, donde la propiedad no se cumple, este es un conjunto de medida cero. Eso. Típicamente, es que esto es súper común. Cuando hablemos de cosas relacionadas con medidas, es súper común demostrar propiedades que se cumplen en casi todas partes. Eso es algo que vamos a usar recurrentemente. ¿Mm? Y es como que uno, ¿qué tiene que hacer? Demostrar que algo se cumple en todo lugar, excepto en un conjunto donde la medida sea cero. Entonces, esos como tienen medida cero, como que uno los desprecia, generalmente, ¿no? Ejemplos de conjuntos de medida cero que habíamos visto cuando estábamos mirando la longitud de los intervalos eran los singleton, ¿cierto?
Cuando estudiamos la longitud de los intervalos, yo le decía que la longitud es la misma si el intervalo es cerrado, si el intervalo es abierto, si tiene semicerrado, semiabierto, como sea. Porque sacarle un punto, agregarle un punto, eso tiene medida cero. Eso es como un ejemplito. Vale, esto es algo que vamos a volver a ocupar varias veces. Sobre todo cuando hablemos de la integral. Sobre todo ahí aparece caleta integrales propiedades que se cumplen en casi todas partes. Ya, eso. Me imagino que habían escuchado este concepto. También se ocupa en probabilidades. Cuando ocurre como una probabilidad que es como súper frecuente, pero hay como un pequeño conjunto de como de contraejemplos. Pero ese conjunto es súper como acotado porque tiene medida cero. Ya. Entonces, claro, insisto, vamos a ver hartos ejemplos de estas cosas, pero de a poco. Entonces, dicho esto, dicho todo esto que hemos visto hasta el momento, ahora sí vamos a plantear el tema, el problema de Lebesgue, ¿ya? El problema como original que detonó la teoría de la medida, que se lo comentaba la vez anterior, vamos a volver a recurrir a eso. Que es la razón por la cual Lebesgue definió algo que se llamaba, y yo se lo comentaba, que se llama la medida exterior, ya que es un concepto re importante, por varias cosas que vamos a ver. Entonces, voy a borrar todo y ahora voy a volver a hacer la introducción porque tampoco no tenemos tanto tiempo, pero vamos a ir viéndolo y el día lunes lo formalizamos. El asunto, repito, es que cuando Lebesgue trató de definir, y Borel también, trataron de definir una medida, ellos tenían muy claro en el caso base. El caso base es qué pasa con los intervalos. Se trata de definir una medida mu en algún lugar, idealmente en el conjunto de todos los subconjuntos de los reales, idealmente ahí, no necesariamente ahí, pero idealmente ahí, para poder definir una medida en cualquier lugar, en cualquier conjunto, pero sabiendo que la restricción a una longitud de los intervalos está bien definido, ¿no? Si abarcamos esto en una colección C, donde acá lo que viven en esta colección C son todos los intervalos. ¿Ya? Es decir, incluso da lo mismo, como le he dicho, si es abierto, si es cerrado, no importa, lo vamos a llamar intervalos a todas esas cosas. ¿Ya? Intervalos. Pero el tema es que esos intervalos sí son acotados. ¿Ya? Por el momento, vamos a decir que son intervalos acotados, para que sea una medida finita, ¿bien? En este momento. Ya. Entonces, en la familia de los intervalos, está súper bien definida la medida de la longitud. No hay ningún problema con eso, y eso lo conversamos un tiempo atrás. La medida de la longitud de un intervalo es la resta, ¿no? B menos A, listo. Muy simple. Entonces, el problema es el siguiente. Yo tengo bien definida una medida, y de hecho cumple las propiedades de la medida. O sea, si lo quieres demostrar, es la medida del vacío es cero, ¿cierto? Eso es súper sencillo. La medida del vacío se puede construir como la medida del intervalo, por ejemplo, el intervalo abierto A, A, lo cual da A menos A, que es cero, por ejemplo, ¿no? Sería una forma de demostrarlo. La medida del vacío es cero, y otra cosa es, claro, que también es sigma aditiva, ¿cierto? También lo cumple. Entonces, esta es un candidato de medida súper válido. El problema es que esa colección C de todos los intervalos no es una sigma álgebra. ¿Ya? Vamos a dejar eso en claro. Esta colección que está aquí no es sigma álgebra. Tampoco es álgebra siquiera. Ninguna de las dos, de hecho.
¿Por qué no? Muy sencillo, porque si tú tomas un intervalo, el complemento del intervalo ya no es un intervalo, es una unión de dos, y que de hecho ni siquiera podrían estar agotados, ¿cierto? De hecho son rayos, lo que llamamos. ¿Sí? Un intervalo, el complemento ya no es un intervalo, es una unión de dos rayos, básicamente, ¿no es cierto? Ahora, si aceptamos que los intervalos son infinitos también, el complemento va a ser otro intervalo infinito. ¿Mm? Ahí sí tiene más sentido. Vale, entonces esta colección no es una sigma álgebra, tampoco una álgebra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta colección es como acotada, es chiquitita dentro de lo que uno podría intentar medir, ¿ya? Por ejemplo, que yo le decía, algún tiempo atrás también vimos esto, la medida, por ejemplo, de los naturales, o la medida, la longitud, ¿cómo sería medir la longitud de los naturales? ¿Cómo sería medir la longitud de los racionales, por ejemplo? ¿No es cierto? Cosas así. Y otros ejemplos más exóticos que vimos, como el conjunto de Cantor, ya que es una cosa mucho más exótica. ¿Cómo serían las medidas de estas cosas entendiéndolas como no son intervalos ya, pues no son intervalos? Quizás se pueden construir como intervalos, que esa es otra discusión. Entonces, el problema es ese, ¿vale? Quiero que lo tenga claro, el problema es ese. ¿Cómo extender este fenómeno de la medida a algo más grande? A un conjunto, idealmente a todos los subconjuntos de los reales. ¿Ya? Esa es como la idea. Y para eso, super, la construcción de Lebesgue y Borel fue que, claro, hicieron este concepto que yo le decía de medida exterior. Primero se define una cosa, voy a borrar todo, se define una cosa que se llama medida exterior. Que esto lo vamos a ver con detalle, esto no es una medida, pero lo vamos a estudiar bien, no es una medida, pero permite ampliar como el campo de búsqueda, ¿ya? No solamente a intervalos, sino a un conjunto más grande, pero su dominio es más grande, ¿ya? Esa es como la ventaja. Pero no es una medida, pero es un dominio más grande. Entonces, uno construye un concepto que lo vamos a estudiar ahora, que es una medida exterior, que es como intenta hacer una medida, pero no es una medida. Lo vamos a ver. Entonces, se amplía el campo de búsqueda, pero se pierde la ganancia de hacer una medida. ¿Y qué es lo que hace uno después? Y esto lo hizo Karateodori, que también lo vamos a estudiar, es un teorema de construcción de medidas. ¿Ya? Así es como la secuencia lógica. Uno define algo que se llama una medida exterior, y cuando tú ya tienes definido una medida exterior, primero se hace eso, y segundo, después se hace un proceso de construcción. Esto todo lo vamos a ver con detalle. Construcción de medidas a partir de medidas exteriores. ¿Ya? Eso lo vamos a estudiar. Hay un teorema súper potente que se llama el teorema de Kara-Teodori, ya que es otro matemático importante. Entonces, eso permite ampliar y construir una medida en un lugar súper amplio, que de hecho se va a demostrar que ese lugar muy amplio es una sigma álgebra, de hecho. ¿Ya? Entonces, a continuación, entonces, lo que vamos a empezar a ver la próxima semana es en este orden. Definir una medida exterior, ver qué es, qué propiedades tiene, y luego vamos a ampliar esa medida exterior y vamos a ver cómo se construye una medida desde una medida exterior, ¿ya? Y desde allí surge también, esto es importante para lo que se viene para la próxima semana, surge un concepto que es qué conjuntos se pueden medir.
¿Ya? Esto también lo tenemos que ver. Cuando se hace esto de la medida exterior y la construcción de la medida, se responde esta pregunta. ¿Qué conjuntos se pueden medir? Lo cual es una pregunta, como yo le decía, es súper rara, porque idealmente e intuitivamente todo conjunto debería poder medirse. Todo conjunto debería poder medirse. La respuesta es, lo tenemos que ver, y eso lo dio otro matemático después. ¿Qué conjuntos se pueden medir? Y otro matemático más adelante, y lo vamos a ver, le hago el spoiler, demostró que hay conjuntos que no se pueden medir. ¿Ya? Hizo una construcción para crear un conjunto que no es medible. Y es una cosa en verdad muy extraña si usted lo piensa. O sea, tengo un conjunto, ¿cómo no voy a ser capaz de medirlo? Es una cosa bien rara. Pero existe y lo vamos a ver. ¿Ya? Eso, vamos a terminar aquí. El día lunes ya empezamos como a formalizar todo esto que está escrito aquí. No sé, ¿tiene alguna pregunta? Oye, ¿no? Ya. Ya, pues entonces quedamos aquí. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao, cuídense.